Señores estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches. Quien les habla es la licenciada en Administración, Azalia Elizabeth Castillo Galván, docente de la Universidad Peruana Los Andes, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, de Administración y Sistemas. En esta oportunidad vamos a desarrollar la cátedra de Prácticas Profesionales 2 y como segunda semana, en la segunda semana tocaremos el tema de lo que es la estructura en las prácticas preprofesionales 2. En primer lugar, hablaremos de la finalidad de la práctica. La práctica preprofesional tiene por finalidad poner al alumno o egresado en la carrera profesional con situaciones reales vinculadas a la especialidad de administración, para que tenga una visión panorámica de su realidad operativa a fin de afianzar sus conocimientos y desarrollar sus habilidades y destrezas a través de la ejecución de tareas, actividades de su especialidad en las áreas funcionales de la empresa o instituciones donde vienen realizando las prácticas, adquiriendo de esta manera las competencias necesarias, ¿no?, que caracterizan a un administrador de empresas y que le han de permitir enfrentar con éxito las responsabilidades que la sociedad le asigne durante su ejercicio profesional. El objetivo de la práctica es el contacto con el medio ambiente, con el ambiente de trabajo de administración, conocer la tecnología con la que cuenta el país, familiarizar al estudiante con la problemática del mundo del trabajo, generar en el estudiante el sentido de responsabilidad y confianza. Asimismo, para enfrentar los problemas que son de su competencia, ¿no?, contrastar la preparación del estudiante o egresado con la realidad de la institución o del campo laboral. Para ello, ya hemos tocado pues la finalidad, los objetivos, ¿no? Y ahora pues veremos las fases y la estructura de las prácticas preprofesionales. Entonces, dentro de la fase 1 está la recopilación de información. Cuando se inicia la consulta, ¿no?, o sea, es decir, el estudio del campo laboral. Lo primero que hacemos es recopilar la información sobre el caso, ¿no?, que es el objetivo doble. Es necesario especificar el motivo por el cual uno está realizando las prácticas preprofesionales, ¿no? Y qué se espera o qué se puede esperar o qué resultado se puede dar cuando el alumno va, aplica sus conocimientos, adquiere experiencias, ¿no?, y entonces desarrolla prácticamente las habilidades, ¿no?, que se ha pretendido aplicar dentro de las prácticas preprofesionales. Ahora, dentro de la estructura, si bien es cierto que el alumno, con los conocimientos ya adquiridos o con la experiencia ya adquirida dentro de las prácticas preprofesionales o del campo laboral, él va a tener que hallar ciertos problemas que va a experimentar dentro de el tiempo que va a permanecer en la organización, ¿no? Va a ser una formulación de hipótesis y una deducción de enunciados verificables. En esta fase contiene a la vez dos momentos diferenciados. Uno inductivo, o sea, formular la hipótesis, y otro deductivo, deducir o establecer predicciones verificables o cuantificables. Se trata de una tarea de estudio y reflexión que se inicia cuando el administrador considera que ya tiene la suficiente información para formular su hipótesis sobre el caso a realizar, una primera interpretación que debe basarse en datos empíricos, porque todavía no son científicos, no están probados, que pueden ser comprobados a partir de un instrumento de evaluación, ¿no?
¿no?, de evaluación en el campo administrativo, ¿no?, laboral. Luego hará una contrastación inicial de hipótesis. Las predicciones establecidas en la fase anterior se verificará aquí a partir de los resultados obtenidos en los instrumentos de evaluación seleccionados. Por ello, esta fase puede también denominarse verificación, ¿no? Y también tendrá un resultado, pues, una descripción, clasificación, predicción y toma de decisiones. El alumno, al detectar falencias, ¿no?, dentro de la problemática que encuentra en el área donde viene realizando, o sea, las prácticas preprofesionales, va a encontrar muchas falencias. ¿Y qué va a hacer de esas falencias? Va a buscar soluciones, va a buscar aportes, ¿no?, con el conocimiento que él ya va, con la preparación que él ya asiste a ese campo laboral, simple y llanamente va a aplicar, pues va a implementar, ¿no? Y justamente a esa implementación se le va a llamar resultados, ¿no? Ahora, en esta fase de los resultados se informa que los resultados obtenidos, que también sirven para verificar la hipótesis, o sea, un posible resultado al problema, y enunciados planteados en la segunda fase, como así también deben responder a los objetivos y las metas propuestas en la primera fase del proceso, que se orientará en el caso a la planificación y la actuación correspondiente. ¿Ya? Ahora, en la formulación de hipótesis funcionales, o sea, es decir, de respuestas funcionales a los problemas hallados, ¿no?, con los resultados obtenidos de la fase anterior, se formulan nuevas hipótesis explicativas sobre el caso que tendrá relación con la propuesta de intervención, o sea, al problema hallado, ¿no? Luego va a tener una recogida de datos pertinentes, ¿no?, a cierta respuesta de todo lo que la problemática que el alumno ha hallado y las falencias que ha encontrado, ¿no? Y así también tenemos, pues, la formulación de hipótesis funcional. Con los resultados obtenidos de la fase anterior, se formulan nuevas hipótesis explicativas sobre el caso que tendrá relación con la propuesta de intervención, ¿no?, en campo administrativo. Recogida de datos pertinentes, o sea, es decir, en las prácticas preprofesionales son posibles resultados o posibles tentativas de mejora continua que va a tener el alumno al dar su aporte a ciertas soluciones durante el tiempo que se encuentre elaborando prácticamente su informe, pero durante el tiempo que se encuentre realizando las prácticas preprofesionales, ¿no? Entonces, al final también habrá, pues, una valoración de resultados, ¿no? En esta fase el administrador realiza, o sea, o el alumno, estudiante de administración, realiza nuevamente las tareas evaluativas de aquellos problemas que ha encontrado, con el objetivo de contrastar los resultados funcionales, ¿no? Por lo tanto, él aplicará una técnica y volverá a aplicarlas, ¿no?, para comprobar si los resultados posibles o formulados y valorar prácticamente, pues, a esas problemáticas que está tratando de solucionar o dar el aporte de solución. Entonces también tenemos, pues, acá que no solamente va a tener un resultado, sino también va a hacer un seguimiento, ¿no? El seguimiento es el proceso de evaluación que debe terminar inmediatamente después de haberse confirmado la efectividad, pues, del estudio, ¿no? Ya que lo importante no solo es que haya sufrido el efecto de intervención, estas falencias de repente falta de organización, falta de clima organizacional, o de repente la implementación de algún documento o de instrumentos de gestión, ¿no? Entonces va a servir para que esto no se pierda en el aire, es decir, que las posibles soluciones que el alumno o practicante sugiera para la mejora de la institución se haga, pues, realidad, ¿no?, y no quede en letra muerta, ¿no? Entonces, es imprescindible realizar un seguimiento de la problemática
o sea, tras un periodo de tiempo que es aproximadamente 3 meses, y quizás también puede ser un año, pero esto ya sería pues un nivel de práctica superior, ¿no? Un nivel de prácticas de repente 3, pero ahora estamos en las prácticas 2, ¿no? Prácticas preprofesionales 2, ¿no? Entonces, ¿con qué finalidad se va a hacer todo esto? Con la finalidad de observar los logros obtenidos. Si se mantiene, ¿no? Con el paso de los tiempos, o caso contrario, también se puede realizar pues ciertos ajustes, ¿no? Y eso quién lo tiene que hacer, el practicante el practicante, pues, ¿no? El alumno, ¿no? En caso contrario, pues tendrá que hacer también otros reajustes necesarios para que los efectos beneficiosos obtenidos al principio perduren, ¿no? De repente quizás informar al jefe encargado, al supervisor, para que de repente, habiendo implementado un instrumento de gestión o de repente mejoras en formularios, formatos, guías de atención, puedan prácticamente plasmarse a través de una resolución dentro de las instituciones públicas. Pero si son dentro de las instituciones privadas, de repente los requisitos o la facilidad de poder hallar de repente una mejora es más factible, ¿no? Entonces, ahora, el practicante, ¿qué técnicas va a aplicar dentro de las prácticas preprofesionales? Va a ser intervenciones, pueden ser intencionadas, sistemáticas o estructuradas, ¿no? Dentro de su plan de trabajo. La entrevista profunda de recogida de la información también va a utilizar las técnicas objetivas, instrumentales y aparatos que permiten la observación y registro del objetivo, ¿no? Y también el comportamiento del ámbito laboral, ¿no? Encubierto prácticamente con algunas conductas que vaya observando el practicante. Técnicas proyectivas o procedimientos de recogida de información que permitan, a través de materiales o instrucciones estándares, recoger muestras de repente de conductas del personal, desidia del personal, o de repente también puede ser que haya un clima laboral armonioso, ¿no? Un clima organizacional favorable para la organización, pero de repente pues pueden necesitar ciertas técnicas que pueda fortalecer ese tipo de organización dentro del personal, infraestructura y otros, ¿no? Para fortalecer y seguir manteniendo de repente ese nivel. También pues va a ser gráficas constructivas del sujeto con el fin de analizar el mundo cognitivo y efectivo también del sujeto, ¿no? Entonces, para todo ello sirve pues las prácticas preprofesionales. Entonces, ahora considerando dentro de la estructura, lo primero que tendrá que considerar el practicante es una estructura que se rija al reglamento interno de cada institución, y prácticamente pues el reglamento que impera dentro de la institución educativa, que es la Universidad Peruana de los Andes, se tendrá que considerar, es decir, la estructura que prácticamente prima pues dentro del reglamento, ¿no? Y para ello se tendrá que estructurar bajo esos parámetros. Y primero, pues, como se ve aquí la estructura, se tendrá que considerar con una estructura de empezando por la carátula, ¿no? Entonces, primero tenemos la carátula, ¿no? Donde van a ir los datos generales, ¿no? Desde empezando a identificar la institución educativa, o sea, la universidad, ¿no? Universidad Peruana de los Andes. Aparte de ello, también se va a considerar la identificación de la facultad,
la identificación de la escuela profesional, ¿no? Luego el tema que va a identificar para considerarlo dentro de las prácticas preprofesionales, ¿no? Un tema que coincida o que sea concerniente a la problemática que viene atravesando la institución, ¿no? Posteriormente vendrá el nombre del alumno, ¿no? Y las prácticas preprofesionales con la fecha definida y el tiempo también de qué, o sea, de qué año, ¿no? Posteriormente pasaremos a la hoja de agradecimiento, ¿no? Entonces, y luego a determinar el índice, ¿no? Y a iniciar prácticamente la estructura del informe final que va a ser entregado al finalizar las prácticas preprofesionales por el alumno practicante, ¿no? Entonces, dentro de ello, pues habrá una introducción. Posteriormente habrá una dedicatoria, ¿no? Luego de la dedicatoria, en muchas prácticas, en muchos informes se considera la presentación, ¿no? Entonces, considerando la presentación, posteriormente se pasará a desarrollar capítulo por capítulo. También contendrá dentro de ello el nombre principal del tema que va a desarrollar, ¿no? Luego también vendrá pues el posible problema. Luego vendrá el posible problema, luego los objetivos, ¿no? ¿A dónde quiere llegar el alumno? O sea, ¿cuál va a ser el objetivo, la finalidad de hacer sus prácticas preprofesionales, ¿no? Entonces, ahora, también es muy importante que vaya el nombre de la organización en la que está haciendo las prácticas preprofesionales, ¿no? Y también el nombre del autor, que es el alumno. Entonces, también vamos a tener aquí la página principal, que ya hablamos del índice, el resumen, la introducción y el centro de prácticas. Contiene la razón social, aspectos legales principales, actividades y organigrama. También tenemos el marco teórico. Dentro del marco teórico, pues, irá la revisión bibliográfica de los temas relativos a las prácticas, además de la definición de los principales términos, ¿no? Y asimismo, también tendrá que considerar, antes del marco teórico, que bueno, no habíamos nombrado, el organigrama de la entidad donde realiza las prácticas, ¿no? Entonces, todos estos parámetros son muy importantes para un informe final bien elaborado, bien efectuado, porque si se suprime alguno de los ítems mencionados, de repente no puede tener esa consistencia para luego, al final de la culminación de las prácticas preprofesionales, el alumno tenga que de repente retroalimentar, ¿no? Toda la información que viene dando. Entonces, una vez habiendo efectuado o elaborado el marco teórico, se pasa a elaborar el planteamiento de una monografía o de un ejercicio administrativo. Puede ser también un caso práctico,
correspondiente a una semana, un mes, un año, según considere la realización de las prácticas, ¿no? Según la magnitud de las operaciones del centro de práctica. Luego tenemos la resolución del planteamiento o ejercicio dentro del área que está llevando, ¿no? A través de una monografía, utilizando ¿qué? Normas y procedimientos centrales vigentes a la fecha de su presentación. Es decir, tiene que ahí tocar el tema bien preciso, ¿no? Y no de repente no tocar ambigüedades, ¿no? Entonces, continuamos con la estructura, ¿no? También pues ahí, después del planteamiento del problema, tenemos la resolución del planteamiento o ejercicio a través de una monografía. Y tenemos la discusión, comentario crítico de la forma, cómo se ha resuelto el problema planteado, ¿no? Ahí tenemos para explayar todo el comentario crítico, o sea, que el alumno desee plasmar, ¿no? Y luego tenemos las conclusiones. En las conclusiones, ¿qué es lo que se debe presentar? Se debe presentar en forma de párrafos cortos, concretos y precisos, pero bien ordenados, ¿no? Para que se vea más o menos el lector tenga una idea clara de lo que el alumno trata de decir. ¿Ya? Entonces, ahora también, luego de las conclusiones, luego de la discusión, tenemos las referencias bibliográficas. Ahora, en las referencias bibliográficas es muy importante, es una parte del trabajo donde se va a ordenar alfabéticamente todo el material bibliográfico que el alumno haya consultado o que el practicante haya consultado o referido en el texto. Se recomienda que los asientos bibliográficos sean exactos, completos y de fácil ubicación. Una referencia completa, ¿qué cosa significa? Que no falta ningún dato. Las formas recomendables de anotar las referencias son de un libro, dice, indicar qué cosa, el autor, el año de publicación, título de la obra, número de edición, editorial, número de páginas consultadas. Y de una revista indica el autor y autores. El año de publicación, título, nombre, número de página de artículo consultado, disponible en dirección electrónica completa. Y las páginas web, que también son válidas, a indicar dirección electrónica, el HTTP, es // puntos suspensivos, fecha en que consultó la referida. Luego tenemos los anexos o apéndices. En este ítem se colocarán los mapas, croquis, tablas, gráficos, cuestionarios o procedimientos que no se hayan incluido en el informe por extensos, pero que son importantes para una mejor comprensión del informe de prácticas. Luego tenemos los aspectos formales. Dentro de los aspectos formales tenemos el tamaño de página, ¿no? Que se deberá de utilizar en papel bond, puede ser 75-80 gramos, tamaño A4, y el contenido de páginas total del informe de prácticas preprofesionales deberán de ser entre 40 o 60 páginas. Otro aspecto formal, la escritura. El informe deberá de ser tipeado en negro, dice sin borrones, ¿no? De hecho que tiene que ser sin borrones, con buena ortografía, y por un solo lado de la hoja el tamaño, ¿no? Deberá ser de 12, el tamaño de la letra, ¿no? ¿Qué tipo? Tipo Arial. Luego vamos a ver que también es muy importante los márgenes y espacios. El texto deberá escribirse a espacio y medio y los márgenes deben de ser, ¿no? Podemos agarrar el modelo APA o la versión APA, ¿no? Entonces
y de repente ajustándonos a los espacios y márgenes más reales, ¿no? Y también eso de repente en algunas organizaciones es importante también que sea medible y dentro del reglamento se apliquen también pues sus parámetros. Entonces, señores, hemos tocado la estructura de cómo deben ser las prácticas preprofesionales, es decir, el informe final, ¿no? Entonces, hemos dicho que hay una carátula, un índice general. Ahora sí ya nos vamos sin explicar, o sea, porque ya la explicación ha estado bien dada. Luego tenemos el resumen, la introducción, centro de prácticas, donde se va a dar la razón social de la empresa, institución, descripción y la ubicación. La organización de la empresa, señores, o institución es muy importante. Los objetivos de la práctica. Luego, ya mencionamos, un marco teórico, la monografía, y dentro de la monografía van a estar casos reales, ¿no? De todas las falencias que hemos encontrado al realizar las prácticas, ¿no? La discusión, la conclusión y recomendaciones, ¿no? Entonces, ahora, dentro de las conclusiones y recomendaciones, es muy importante tocar in situ, ¿no? ¿A qué conclusión estamos? Fotografía, un video, ¿no? Pues de repente una foto en la oficina, haciendo de repente implementación de mejora prácticas con un CD que contengan el archivo del informe de prácticas en PDF